pide 29 años de prisión para la señora Villarán. Esta acusación fue presentada en el 2022 y ahora, 2025, en septiembre 22, exactamente, comienza el juicio. Vamos a conversar con la doctora Merly Etquén Olivera, abogada de justamente Susana Villarán, a quien le agradecemos por esta entrevista para RPP. Doctora Etquén, ¿cómo está usted? Gracias por aceptar esta entrevista. Muy buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Joana. Gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido adelantar la fecha del juicio. El argumento es que la fecha de instalación en septiembre puede contribuir a considerar como falta de firmeza la actuación tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público en este caso. ¿Qué opina usted sobre este pedido del fiscal José Domingo Pérez? En principio, nosotros estamos de acuerdo y siempre hemos sido los primeros en que sea un juicio célere, un juicio pronto para la señora Susana Villarán. En ese aspecto coincidimos con el representante del Ministerio Público. Sin embargo, también es importante tomar un poquito de conciencia respecto de las decisiones que toma el colegiado, que está tomando el colegiado. Y el colegiado ya nos notificó de manera oportuna que el juicio oral se va a iniciar el día 23 de septiembre. Y está exponiendo en su notificación las razones por las cuales se inicia el 23 de septiembre. Entre ellas, que es un caso complejo. Dos, que tiene que establecer los nexos y las comunicaciones necesarias para que pueda darse la cooperación internacional para que los testigos de Brasil puedan declarar en el juicio. Entonces, eso toma su tiempo. No es que el juicio deba de iniciarse de aquí a la siguiente semana o a la subsiguiente semana. Se tiene que garantizar que el juicio se dé de la manera correcta, adecuada, en la forma como se han ofrecido los testigos y las pruebas para este juicio. Claro. Doctora Etquén, son 484 el total de testigos para el juicio. Entonces, con la respuesta que usted nos da, ¿qué es lo que nos quiere decir o que siente? ¿Que hay un trasfondo político en este pedido de adelanto de fecha de inicio de juicio oral? A ver, lo que yo siento es que probablemente se esté desviando la atención, la verdadera atención que deben de tener los medios, y es que no se debe de suspender la cooperación con Brasil. El Ministerio Público debe de responder de manera oportuna a las autoridades brasileñas a efectos de que este impasse de la suspensión se quede de manera temporal y no afecte de ninguna manera la posibilidad que esta defensa pueda tener de interrogar y contrainterrogar a los testigos que vienen de Brasil. Para nosotros es muy importante. Esos testigos de las empresas brasileñas han sido ofertados tanto por el Ministerio Público, pero también por esta defensa. Su declaración es de real importancia. A nosotros sí nos preocupa que ese impasse no se supere prontamente. Entonces, usted nos está diciendo, no sé si le he entendido mal, que un posible adelanto de juicio podría de alguna manera afectar la cooperación de Brasil o que el hecho de que ustedes puedan interrogar a testigos, o sea, ¿le quitaría tiempo para su estrategia de defensa? En principio no nos quitaría ningún tiempo para estrategia de defensa porque nosotros estamos preparados. Lo que a nosotros nos preocupa es que la cooperación internacional falle y en el momento en que nosotros tengamos que interrogar a alguno de los testigos brasileños, estos no acudan. Tenemos la buena voluntad de la empresa, pero es solo buena voluntad. Si ellos deciden no acudir al juicio, ¿cómo los interrogamos? Sí, doctora Etquén, hay un tema que nos gustaría que sea bastante claro, sobre todo para la ciudadanía, porque en mayo del 2019, la exalcaldesa Susana Villarán, a través de canales digitales y también en una entrevista, ella asume que sí sabía acerca de los aportes, del dinero millonario que se le dio, pero ella, sin embargo, en la investigación no asume, digamos, esta responsabilidad. ¿Qué va a suceder en el juicio? ¿Qué va a suceder con esta declaración que ella da públicamente? A ver, dos cuestiones aquí. Primero, lo que ella reconoce es que se dieron aportes de campaña. En absoluto hay ni siquiera prueba en la carpeta fiscal que ese dinero haya sido para la señora Villarán. La señora Villarán no ha recibido de manera personal ni un solo centavo. Ahora bien, esa declaración que la señora lo ha realizado en diferentes medios digitales, esa es la misma estrategia que esta defensa va a tener en juicio. Nosotros hemos pedido
no en este caso que se va a iniciar juicio oral, pero sí en otro caso que también está a cargo del equipo especial, que por favor le tomen la declaración a la señora Susana en ese sentido. Es una declaración que llevamos esperando desde el 2024. Ok. Doctora, ¿su patrocinada va a permanecer en el país? Hay algunos sectores que señalan que hay que tomar cuidado, ¿no?, por una posible me refiero, intención de salir del país, de fuga. Ha pasado con otros investigados y juzgados por delitos similares. ¿Ella se va a mantener aquí en el país? ¿Va a permanecer en el país? La señora Villarán no tiene ninguna intención de salir del país. De hecho, la señora Villarán no tiene ni siquiera la intención de salir de Lima. Nosotros tenemos la clara convicción de entrar en un juicio justo y demostrar todo lo que nosotros hemos venido diciendo hasta ahora. No hubo ningún acto de corrupción. Y queremos que la señora Villarán sea escuchada en un juicio justo. Si usted dice que Susana Villarán no estuvo involucrada en ningún acto de corrupción y que no recibió ninguna cantidad de dinero de esa millonaria suma que ella dice son aportes, entonces ¿quiénes son los responsables? ¿Sus allegados, los exfuncionarios, el señor Castro? ¿Quién sería el responsable? ¿O ella delega responsabilidad en ellos para la toma de decisiones? A ver, todo eso se va a debatir en juicio, pero lo que la señora Susana ha dicho claramente que son aportes de campaña. Ese dinero que llegó de Brasil se utilizó justamente en ello, en una campaña, en pagar diferentes canales de televisión, en pagar diferentes spots publicitarios, y en ningún punto, en ningún extremo se utilizó ese dinero para un beneficio propio de la señora Villarán. Y eso el Ministerio Público sí ha sido claro en decirlo. El Ministerio Público en ningún momento de su acusación dice que ese dinero ha entrado al erario de la señora Susana. Jamás. Ya, pero a ver, lo que declaró Jorge Barata, recordemos, doctora, en abril del 2019, efectivamente que Odebrecht pagó 3 millones para la campaña del no a la revocatoria, ¿cierto?, a cambio de conseguir el contrato de concesión de los peajes de rutas de Lima. ¿Cómo toma usted esa declaración? Porque... No, a menos que usted tenga una declaración que es diferente a la que yo estoy leyendo, lo que Barata dijo, aclaró y exclamó es que pagó esos aportes de campaña por 3 posibilidades, por 3 puntos a saber. El primero es que confiaban en la capacidad política de la señora Villarán y que eventualmente la señora podía ser presidenta. 2, porque tenían una concepción errónea de que al apoyar el señor Fabre en la campaña del no a la revocatoria, la señora Villarán tenía un vínculo fuerte con Brasil. Y 3, porque decían que la señora Villarán tenía una posición muy, digamos, muy crítica de Odebrecht. Pero en ningún momento Barata reconoce haber dado aportes por el tema de la concesión. No, los aportes han sido por la campaña del no. Ahora, a lo que me refiero pero es, no a cambio de ningún acto de corrupción. No, bueno, ok, entiendo su estrategia de defensa, que no es acto de corrupción. Ahora, ¿en algún momento se ha conversado con su patrocinada sobre la posibilidad de acogerse, porque esta es una versión también que se difundió hace algunos meses, de acogerse a la confesión o reconocimiento de culpa en el juicio? Es que una de las cuestiones para hacer una confesión sincera, o en todo caso aquí sería una conclusión anticipada, es que se reconozca tanto el hecho como la imputación del Ministerio Público. Y el Ministerio Público va más allá de los aportes. Lo que el Ministerio Público hace es vincular esos aportes con actos de corrupción y lavado, y eso es algo que nosotros no reconocemos. Nosotros reconocemos los aportes de campaña y consideramos que en ese tiempo no era un acto ilegal. Por lo tanto, esa posibilidad queda descartada. Exactamente, queda descartada. ¿Y quiénes fueron, doctora, además, digamos, los nexos o las personas puentes entre Susana Villarán y la empresa o las empresas brasileñas? Se lo pregunto porque Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht, él ha afirmado, ha ratificado que Villarán fue apoyada por la constructora y que luego ella incluso lo agradece con una llamada. Pero ¿quiénes más están involucrados en este, digamos, círculo de conexión entre las empresas brasileñas y Susana Villarán? Ese es el interés que nosotros también tenemos y por lo mismo queremos contrainterrogar de manera más a fondo al señor Barata. ¿Quiénes exactamente fueron las personas que sabían y conocían de ese departamento de operaciones estructuradas? Porque hasta ahora propios trabajadores de la empresa Odebrecht han dicho que no conocían ese departamento.
que no sabían que existía. Entonces, para nosotros es importante la pregunta que usted ha hecho es la pregunta que yo voy a hacer en juicio. Pero, a ver, usted es la abogada de la exalcaldesa Susana Villarán. Ella no tenía ningún conocimiento de lo que sucedía. Ella, a ver, tomaban decisiones sin que ella tuviese la mínima idea de lo que pasaba en su gestión. Y en todo caso, ¿por qué ella quería permanecer en el cargo? A ver, cuando una persona ejerce una función política, la idea es que sea con una perspectiva en el tiempo. Que la señora Susana haya tomado la decisión de luego ser candidata presidencial o incluso la decisión de responder a la no revocatoria, en absoluto es un acto ilegal. De hecho, eso debería de suceder con todos los políticos que son políticos de carrera. Nosotros consideramos que eso es un acto democrático. Pero la señora Susana Villarán reconoce entonces, o qué piensa respecto a esta situación, por ejemplo, en la entrega de los peajes. ¿Ella considera que ha habido ahí actos de corrupción? A ver, los peajes en el tiempo de la señora Villarán fueron peajes justos y hubieron documentos tales como equilibrios financieros, que son documentos muy técnicos, que avalaban ese peaje. Pero más allá de eso, y eso es algo que no se dice y eso es algo que sí debería de tomar en cuenta, es que tanto con la empresa OAS como con la empresa Odebrecht, el contrato y la adenda que se firma en el tiempo que la señora Susana fue alcaldesa, son documentos que han servido para la municipalidad para obtener porcentajes de ese peaje. Por la empresa OAS obtiene el 7%. Y por la empresa Odebrecht, el 4%. Estamos hablando que la municipalidad recibe una cuota de esos peajes. Y eso es algo que no se ha hecho nunca en ninguna asociación pública-privada y en ningún contrato una empresa ha dicho, ok, voy a dejar de percibir este dinero a favor de una entidad pública. Ella no asume que se equivocó, ella no asume responsabilidad, ella no asume, digamos, conversaciones o estrategias con José Miguel Castro, con Domingo Arzubialde, con Luis Ernesto Gómez Cornejo, quienes también están investigados en este proceso. Ella asume que se equivocó en no decir antes que había recibido aportes de campaña y ella ha sido clara en ello, pero lo que no asume es algún acto ilícito. ¿Ella pensaba que los 11 millones de dólares iban a ser así, gratis? Sin ninguna devolución de ningún tipo a cambio. Sin nada a cambio. A ver, aquí estamos asumiendo, y eso es algo que sí se va a debatir en juicio, y discúlpeme que no les tenga una respuesta acabada de esto, estamos asumiendo que la señora sabía de 11 millones, pero es algo que nosotros vamos a aclarar y debatir en juicio. ¿Cuánto sabía la señora Susana Villarán? ¿Hasta dónde supo y hasta dónde se utilizó? Bueno, por lo menos sabía de 7, porque en la declaración Jorge Barata habla de 3 primeros millones y luego habla de 4 y que fue una respuesta vía telefónica que se recibió de parte de Susana Villarán. Por lo menos de 7 sí sabía. Y eran empresas, según este testimonio. Doctora, eran empresas que estaban vinculadas a actos de corrupción, escándalos internacionales. Claro, a ver, si nos ponemos a hablar en el escenario de los escándalos internacionales, cuando sale la primera noticia del escándalo internacional de la empresa Odebrecht, de las empresas OAS, es recién en el 2015-2016, cuando la señora ya no era funcionaria pública. Estamos hablando de que se presenta una empresa con un alto índice de aceptabilidad y sobre todo que tiene una gran reputación en el mercado. No vas a esperar que ese dinero que viene de esa empresa o esa empresa en sí trabaje con dinero sucio. Es lo menos que esperarías. Hay una confianza y buena fe en el mercado, ¿no? Bueno, una última pregunta muy concreto. Mucho se dice que aquí se está favoreciendo a Susana Villarán porque usted seguramente es consciente la demora en el inicio del juicio, ¿cierto? La acusación se presentó en el 2022, si no me equivoco, 2022 sí, y recién en septiembre de este año va a empezar el juicio. José Domingo Pérez le ha pedido que lo adelante. ¿Cree usted que ha habido favorecimiento a su patrocinada en ese sentido? ¿Usted cree que podría haber un favorecimiento teniendo en cuenta que hemos tenido a una persona privada de su libertad un año de arresto domiciliario, con medidas de restricción vigentes en 2 casos?
¿Usted cree que eso es un trato a Yo favor le de estoy la preguntando a señora usted si Villarán? es que efectivamente ha habido favorecimiento por la demora en el inicio Es del que juicio. no, Justamente, y por ni ello siquiera, es que ni siquiera en el trámite de este proceso. inclusive hasta el Tribunal Constitucional pide que se acelere este proceso justamente para evitar, diríamos, análisis o comentarios negativos en torno a la actuación de los órganos de justicia. Por eso le pregunto. A ver, en absoluto se está beneficiando de esto la señora Susana. En absoluto. Nosotros estamos listos para iniciar el juicio. A nosotros ya nos han llamado para juicio oral. No tenemos todavía el cuaderno de debates, todavía no se nos notifica cómo se espera iniciar un juicio oral sin ese cuaderno de debates. Entonces, ni siquiera el fiscal Domingo Pérez, ni siquiera esta defensa, ni las demás partes procesales estamos notificadas con ello. ¿De quién es la falta de actuación? ¿De la defensa de Susana Villarán? ¿Un trato preferencial? En lo absoluto. Máxime si la señora todo este tiempo va a tener que seguir con las medidas restrictivas. ¿Irá Susana Villarán presencialmente a las audiencias? A las que nos llamen, sí. Tengo entendido que la primera audiencia es presencial. No tiene sí. ningún impedimento de salud ni físico, ¿verdad? Cuando ella usualmente tiene algún tema de salud, nosotros lo comunicamos de manera oportuna tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial. Actualmente no tiene ninguna condición que le impida Bien. ir a juicio. Bueno, Doctora Merly muchas gracias. Etken, muchas gracias. Ha sido usted muy amable en atendernos. Ha Gracias sido a ustedes muy gentil. y amables por la Gracias. invitación. Buenos días. Gracias. Gracias por aceptarla. La doctora Merly Etken, abogada de la exalcaldesa Susana